Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra sesión después de casi un mes de haber dejado este trabajo. Nos da gusto volverlos a ver. El día de hoy nos va a estar hablando la maestra Nelia Tello Pion sobre la intervención de trabajo social. La maestra es licenciada y maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y también tiene una maestría en semiótica. Bueno, ella es profesora de carrera de esta escuela con varias publicaciones. Puede consultar su página de neleatello.com y van a tener ahí un acervo tanto de artículos, modelos y algunos libros. Les cedo la palabra a la maestra Nelia. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a dar el tema de trabajo social, la intervención en trabajo social, y esperemos que les guste, para que no luego les hagan una entrevista como pretendían hacerme a mí hace 2 minutos, en donde me preguntan, ¿y qué sabes de trabajo social? Y le digo, ¿y cómo quieres que te conteste? Y se me queda viendo y dice lo que usted quiera. Entonces contesté que todo. Entonces yo sé todo sobre trabajo social. Si se dan cuenta que me estaba yo burlando de la pregunta que me estaban haciendo. ¿Qué sabes de trabajo social? Pues dime qué quieres saber que sé. O sea, es una pregunta mal hecha. Pero si me la dejan abierta, yo les voy a contestar, sé todo. Y entonces yo quisiera que ustedes cuando salieran de su escuela también sepan todo sobre trabajo social. Y entonces esto quiere decir que deberán de saber diferentes posturas y diferentes formas de interpretar lo que, lo que se dice que es trabajo social, porque no es cierto que nadie podemos saber todo, pero no pensamos ni estamos de acuerdo con todo, sino hay diferentes escuelas, diferentes formas de ver el trabajo social, y eso es lo importante. Yo les voy a platicar de una forma de trabajo social, una mirada que se centra en la intervención del trabajo social, pero la intervención en sí misma, porque hay diferentes formas de plantearse la intervención de trabajo social. Podríamos pensar desde un trabajo social tradicional, en donde se basa básicamente en trabajo social de casos, grupos y comunidad. Es una visión fragmentada de la realidad. Supone que los individuos, los grupos y las comunidades son como universos distintos y no está partiendo de que un universo, de un sujeto, un grupo forma parte de la comunidad y que por lo tanto deberíamos de tratar de intervenir y de entenderlo todo desde la comunidad. Pero es una manera que a través de los años se ha mantenido y es una forma de trabajo social que ejercemos y que le llamamos trabajo social tradicional, pero que sigue siendo en la actualidad una manera, hasta podríamos decir, dominante de hacer trabajo social. Ustedes saben, cuando se habla de trabajo social, pues muchas veces hablamos de los casos, grupos y comunidad como si fuese la única manera de ver trabajo social, pero no es la única. Podemos pensar que en el trabajo social de la reconceptualización, que lo podemos ubicar como una época histórica, también es una metodología particular en donde nos hablan de que hay un método único, en donde sí nada más se habla de comunidad, ya no se habla de caso ni de grupo, y desde la perspectiva de la reconceptualización, lo que se pretendía era transformar la estructura de la económica y social de las comunidades, es decir, hay un momento en que el trabajador social se asume como transformador de una sociedad y entonces eh, eh, se politiza mucho, se ideologiza mucho nuestro hacer, y la verdad es que en México nunca se dio a plenitud esta perspectiva de trabajo social, más que dentro del ámbito académico,
porque en las instituciones nunca contrataron a nadie para ir a hacer la revolución en el país. Esto tuvo lugar aproximadamente en los 60, en 63 surgió el movimiento en América Latina, específicamente en Brasil, y después, pues entonces quedó como un buen referente, porque en esa época se empezó a hacer mucho énfasis en la necesidad de la perspectiva teórica y en la necesidad de la interrelación con el otro, pero desde una perspectiva de la igualdad. El otro es aquel sujeto con el que trabajamos y hay que trabajar con el otro, no desde un banquito, como si nosotros tuviéramos la verdad, sino desde una relación horizontal en donde pensemos que vamos a trabajar con él generando procesos de cambio. En ese momento no lo veíamos así, en la época de la reconceptualización, porque lo que queríamos era cambiar la estructura de toda la sociedad. Una vez que se cayó el muro de Berlín en 89, entonces este pensamiento ya no fue dominante porque ya en el mundo la construcción de sociedades a partir de estructuras no capitalistas fue disminuyendo y casi permanecieron las capitalistas con expresiones y formaciones diferentes, como por ejemplo los chinos, que se dicen comunistas, pero que tienen un modelo de producción supercapitalista. Eso no es lo que vamos a ver ahorita, pero sí lo tenemos que entender que el trabajo social se desarrolla de acuerdo al momento histórico en el que estamos viviendo. Por ejemplo, el trabajo social contemporáneo, el que nosotros hacemos ahorita, tiene que ser un trabajo social que parta de ver la sociedad en la que vivimos, que parta de entenderlo para que pueda cambiar y pretender cambiar y modificarlo. Ojo, en la actualidad la diferencia entre el trabajo social contemporáneo y los trabajos sociales que nos antecedieron, pero de los cuales todavía usamos ciertos métodos, ciertos conceptos y que van dando lugar al actual. En este contemporáneo la distinción básica es que pensamos que vamos a desencadenar procesos de cambio, pero no vamos a pensar que es nuestra responsabilidad como profesión modificar totalmente a la sociedad. Eso es una responsabilidad de nosotros, sí, pero como ciudadanos, no como profesionistas. Como profesionistas, nosotros somos responsables de una parte de la solución de los problemas en la sociedad, y la verdad es que se está pensando en una sociedad con las condiciones en las que vivimos. Esta sociedad con las condiciones en que vivimos, ustedes lo saben bien, es una sociedad con características de mucha inseguridad, de mucha violencia, centrada en el mercado. Es decir, ustedes nada más piensen 2 minutos, ay, no les estoy viendo la cara, ay, ya, ¿por qué no me dicen? Ya les estoy, hola, no les había visto la cara, estaba hablando a ciegas, qué horror, qué barbaridad, ¿cuántos? Son muchos estudiantes los que hay allí. Bueno, si ustedes piensan, y la maestra también ya la miré, bueno, con razón están tan bien calladitos y bien portaditos, porque luego así como que empezar el trabajo social de pronto con temas tan abstractos, como que son aburridos. Aprovecho para que no se me duerman y luego ya me voy más rapidito en cosas que puedan ser más ágiles. Entonces les decía yo que la diferencia real y esencial del trabajo social contemporáneo no es negar los trabajos sociales que nos precedieron, sino que entendemos que dentro del trabajo social actual hay casos, grupos, comunidad, y que utilizamos muchos conceptos que se construyeron en la época de la reconceptualización. Sin embargo, ahora no estamos pensando desde esas perspectivas, pensamos desde una nueva perspectiva histórica que implica pensar nuestra sociedad ahorita. Si ustedes, en vez de pensarse ahorita en un aula aislada, así, todo elegante y distinguida, con esta tecnología tan moderna, se piensan 2 cuadras afuera de la escuela y se piensan en diferentes circunstancias, entonces ya van a poder sentir
más lo que estoy diciendo. ¿En qué tipo de sociedad vivimos? En una que es muy insegura, muy incierta, muy transitoria, dominada por el mercado. Pensemos que cuando digo mercado, no estoy hablando de la bolsa de valores, sino estoy pensando de nuestra participación en esta forma de estructura de la sociedad, en donde todo el tiempo queremos consumir. Es un mercado que estamos pensando que queremos consumir. Las veo que llevan unas blusitas muy nice, pero seguramente tienen otras diferentes para ir a la fiesta. Y entonces ya el fin de semana se pusieron una, y para el fin de semana el siguiente, si tienen algo especial, ahora que empiezan las épocas de las graduaciones, entonces ustedes quieren comprar otra. Y van y escogen otra y se la compran. Y no se la acaban de comprar cuando ya vieron la que querían. Es decir, estamos insertos en un mercado continuo en donde nosotros somos el sujeto de consumo, pero al mismo tiempo de repente pues como que nos volvemos en la mercancía. También a ver qué tanto nos colgamos para ver si nos vemos guapas y también logramos un intercambio, mientras más guapa yo esté y me haya colgado más cosas. Entonces, pero colgarme las cosas implica participar en este consumo. Lleva como a pensar en el deseo de qué quiero tener continuamente, y le dedico menos tiempo a lo que quiero ser. No hay tiempo, pero menos tiempo hay para ser. Entonces, una sociedad con estas características es en la que tenemos que trabajar. Si me enfoco más genéricamente, pues vamos a encontrar que este consumo continuo, despiadado, porque va en contra de nosotros, pero no podemos ser ajenos a él, nos lleva a vivir en una desigualdad continua. Dicen unos papás de unos chavos por acá que no saben por qué mi hijo me salió tan ambicioso, quiere todo, quiere siempre los mejores tenis, es muy ambicioso. Bueno, no se trata de ambicioso, se trata de estar en una sociedad en donde el deseo, el consumo, la competencia es parte de toda nuestra continuidad, de toda nuestra vida diaria. Esto nos lleva a pensar que nosotros como trabajadores sociales, supongo, hace ratito me preguntaban, ¿y por qué se metió a estudiar trabajo social? Y les juro que no fue porque no me aceptaran en otra carrera, que podía haberse dado el caso, ¿verdad? Sino fue porque desde entonces yo quería cambiar el mundo de cómo era. Yo me acuerdo mucho de esta vorágine del consumo, en donde finalmente yo pensaba, pero ¿cómo puede uno vivir en esto con estos grados de desigualdad? Hasta que entendí que tenía que vivir en esto porque era la estructura que, como dice Cristina Pacheco, me tocó vivir. Pero una cosa es que me toque vivir y esté inserta en esta sociedad como es, y otra cosa es que me guste. No me gusta. Yo no quiero el centro de la acción de mi vida en el mercado. Yo quiero ser. Y ser con el otro como ser humano implica tener que relacionarme como él y dejar de pensar nada más en singular. Es decir, yo mí conmigo. ¿Así han pensado? Yo mí conmigo. No. Cuando hablamos del trabajo social, ¿qué pasa? Tenemos que pensar en el otro. Y entonces de repente nos sentimos muy buenos, así hasta se nos nota la aura de santidad, porque somos buenos y queremos salvar al otro. Bueno, la verdad es que para hacer trabajo social no necesitamos bondad, lo que necesitamos es conocimiento de cómo poder transformar una sociedad de consumo en una sociedad en donde la relación social, el ser humano, el otro, me lleve a construir un algo diferente, un algo en donde lo que importe seamos nosotros. ¿Sí? ¿Hasta allí voy bien?
o me regreso? Ustedes díganme. Niñas, ¿me regreso? Díganme, no, ¿cómo que me regreso? Si me regreso voy a volver a decir todo. No, díganme que no. Entonces, en esencia, queremos una sociedad diferente. El trabajo social no quiere esta sociedad, pero no piensa que sea como profesión el encargado de hacer el cambio revolucionario de la sociedad. Nomás vamos a desencadenar cambios sociales para que cada quien trabaje en su contexto, trabaje con el otro, construya con el otro una posibilidad para todos y trabajemos con sujetos autónomos, responsables de sí y del otro en su propio contexto. A ver, eso lo voy a decir porque en eso radica nuestra propuesta. Queremos desencadenar procesos de cambio social para construir sujetos autónomos, responsables de sí y del otro, de su contexto, desde una perspectiva histórica. ¿Qué querrá decir esto? Ustedes han trabajado con estos conceptos antes, si en algún momento han trabajado con Freire, si en algún momento han trabajado con Bonaventura dos Santos, si en algún momento han trabajado con Fromm. Son varios autores que estoy diciendo desde diferentes disciplinas que están pensando que tenemos que construirnos como sujetos, no nada más como individuos consumidores. ¿Sí? O sea, individuo consumidor quiere decir que si yo construyo desde trabajo social un problema, el problema es que al individuo no le alcanza para consumir más. El problema del trabajo social no es que al individuo no le alcance para consumir más, es que el individuo necesita satisfacer ciertas necesidades sociales para poder organizarse, para satisfacer su forma de relacionarse de manera diferente, sin necesariamente estar mediada por el mercado. Ay, lo dije muy complicado, ahorita lo vuelvo a bajar. Nosotros trabajamos normalmente ¿con qué gente? ¿Qué características tienen los sujetos con los que trabajamos? Pues lo contrario de lo que acabo de decir. Trabajamos con sujetos dependientes y vulnerados. Fíjense bien, dije vulnerados, no vulnerables. No somos vulnerados por nosotros mismos, somos vulnerados por otros y otra circunstancia. Y entonces trabajamos con sujetos vulnerados que los vuelve dependientes. Piensen en un enfermo que llega a una institución de salud en donde de entrada no le permiten llegar solo, sino que tiene que llegar con otro que se hace cargo de él. Cuando llenan el estudio socioeconómico y las primeras fichas de admisión, ya el que contesta es el otro, ya no es el enfermo. Al enfermo lo cosificamos y lo volvemos un sujeto dependiente, vulnerado, y hay otro que es el cuidador, que es el que se hace cargo de él. Con esos sujetos trabajamos. Si pienso en un alumno en una escuela, ¿ustedes han hecho prácticas en escuelas? Si piensan en una secundaria, en un alumno, estamos viendo a los alumnos como si fueran sujetos dependientes, es decir, dependen de sus padres, de sus maestros, y vulnerados muchas veces en sus derechos, en sus posibilidades de ser. Si piensan en un interno, en un cerebro, por ejemplo, también es un sujeto dependiente, vulnerable. ¿Y nosotros qué queremos? Que sean sujetos autónomos, responsables. Responsables es que puedan responder de sí mismos ante los demás
Y luego con los demás. ¿Qué quiere decir con los demás? Que seamos capaces de organizarnos con los otros para poder construir la satisfacción de nuestras necesidades, de nuestras carencias, de nuestros problemas. Entonces, cuando trabajamos con un sujeto vulnerado o dependiente, lo que necesitamos es construir una estrategia de intervención de trabajo social que le permita construirse como un sujeto autónomo, puede ser independiente, puede responder por sí mismo, aunque sea alguien que esté enfermo, aunque sea un chavo de 17 años, aunque sea un interno de un cerezo. No necesita, en principio, no tendría por qué necesitar de alguien que responda por él. Queremos que ellos sean capaces de responder por ellos. Es lo mismo que decir, no queremos más víctimas. Las víctimas tienen una situación, problema, que las afecta, que las debilita, que las vuelve dependientes y vulnerables. Y cuando las seguimos viendo como víctimas durante un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Las reconstruimos como víctima. Pobrecita, tú no puedes, yo te voy a ayudar. ¿Qué es lo que se sugiere desde esta perspectiva de trabajo social? Lo contrario. Quiero que dejes de ser víctima y seas un sujeto que te reconstruyas en ti misma y en tu relación con los otros. O sea, dense cuenta que las palabras que estoy utilizando es el otro y en los otros como aquella posibilidad de poder lograr cambios sociales. No vamos a poder considerar un cambio social de manera aislada, porque ustedes ¿qué hacen? Trabajo social. ¿Y qué es trabajo social? ¿A poco a todo el mundo le saben contestar muy bien qué es trabajo social? O tienen en ese momento empiezan a improvisar una respuesta. Cuando les pregunta a un chavo con el que van a ligar, ¿qué quieres? ¿Qué es trabajo social? ¿Y tú qué haces? ¡Ay, cuánta vocación! ¡Qué bueno! Ayudas a la gente. Pero a ver, dime qué es. Entonces, ¿saben qué es trabajo social? Es trabajar en lo social. Ay, si yo me hubiera dado cuenta de eso hace años, hubiera sido tan fácil y me hubiera evitado tantos problemas. Pero entonces, trabajo social es trabajar con lo social. El problema es que muchas veces creemos que lo social es traer aquí como una canasta, como la bruja de Blancanieves, ¿era? Que trae aquí sus manzanas, sus títulos de propiedad de vivienda, sus medicinas, y entonces creemos que ahora que nos titulemos nos van a dar, ay, esto está hecho nomás, y tú estás aquí, es que yo no estoy viendo a las niñas de allá, ya no estoy viendo a los de aquí, qué bueno, porque si no me limitan, me inhiben. Bueno, entonces creemos muchas veces que vamos a salir ahora que les den su título, bueno, no sé qué tan hora, pero cuando les den su título, ustedes creen que les van a dar una canasta, con canasta básica, con medicamentos básicos, con unos créditos hipotecarios o unos títulos de propiedad y van a ir por el mundo resolviendo problemas, repartiendo todo aquello que tienen. ¿O sí o no? Está difícil, ¿verdad? Nomás les van a dar un papelito, un apapacho, les van a decir échenle ganas y a cambiar el mundo. Quiere decir que entonces el trabajador social no puede satisfacer necesidades básicas porque no tiene con qué. Eso lo tienen las instituciones. ¿Nosotros qué tenemos? Un cuerpo de conocimientos teórico-metodológico que me permite trabajar con el sujeto vulnerado dependiente para convertirlo en un sujeto autónomo capaz de desencadenar procesos de cambio para modificar la manera en que nos relacionamos
en lo social. Es decir, ¿cuáles son los procesos sociales en los que trabajamos los trabajadores sociales? Veamos. ¿No es cierto que conseguimos alimentos más baratos? ¿No es cierto que conseguimos medicinas? La verdad, esas las da las instituciones y nosotros podemos gestionarlas, pero como la podría gestionar cualquier otro del equipo de salud. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con el sujeto para que sea capaz de resolver las situaciones en las que se encuentra y que no se sienta debilitado y sin voz para poderlo hacer. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de trabajo social, hablamos de derechos y entonces decimos, es que los trabajadores sociales promovemos los derechos. No, eso que lo hagan los abogados. Nosotros vamos a ejercer los derechos. Ejercer los derechos, pues sí implica que en determinado momento la gente conozca sus derechos, que sepa que tiene derechos y que los tiene que ejercer. Pero no nada más tiene que conocer sus derechos legales, tiene que conocer sus derechos como ser humano, como humano. Y lo humano se construye en relación al otro. Dice Hannah Arendt que los seres humanos primero satisfacemos nuestras necesidades básicas y que una vez que satisfacemos nuestras necesidades básicas, empezamos a crear otros instrumentos para vivir en mejores condiciones. Es cierto, todos nosotros no nada más vivimos con lo básico, sino vamos queriendo otros bienes que nos permiten vivir en mejores condiciones. Actualmente hablaríamos de calidad de vida. Tampoco me gusta la calidad de vida como objetivo del trabajo social porque está vinculada a lo material. Y yo no estoy hablando de que el trabajador social pueda satisfacer esas necesidades, ni que sea lo nuestro. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya estamos en esas condiciones, no dejamos de tener problemas. Tenemos problemas, pero los problemas los originamos en nuestra relación con el otro. Y entonces piensen en procesos sociales, procesos de exclusión, procesos de desigualdad, procesos de violencia, procesos de desintegración. Y entonces, ¿me están viendo nomás mi espalda jorobada? Ay, ¿y por qué no me dicen desde antes? Ay. Bueno, niños, eso es para que vean que todo por servir se acaba. Entonces las espaldas se van encorvando. ¿No se veía el encorvamiento? Bueno, pues estoy bien encorvada. Bueno, entonces, cuando nosotros... Chispas, se me olvidó. Bueno, entonces estaba yo hablando de Hannah Arendt. Hannah Arendt habla de que primero satisfacemos necesidades esenciales, después buscamos satisfacer necesidades que nos hagan permitir, a partir de lo material, que vivimos mejor. Pero después, una vez que nosotros tenemos voz y voz pública quiere decir que salimos a la calle, que compartimos los mismos espacios, podemos hablar con el otro. Y podemos hablar con el otro de lo que nos interesa, de lo que no nos gusta y de lo que sí nos gusta. Y dice Hannah Arendt que nunca vamos a ser completos como seres humanos mientras que no lo haga lo que haga yo en relación con el otro y en función de todos. Ella habla inclusive de la pluralidad por el hecho de que dice que somos todos diferentes y la suma de esas pluralidades y esas diferencias es lo que construye lo humano. Yo humano soy muy limitado con muchas carencias, pero si me junto con otro puedo
usualmente usamos la palabra nos potenciamos, es decir, sacamos aquellas cosas que a lo mejor de manera individual y aislada no las sacamos, pero cuando me relaciono con el otro, puede ser que la saque o puede ser que aporte en mi relación otras cosas que son diferentes a lo que él es, pero que juntos las sumamos y construimos nuevas posibilidades. Eso es lo humano. Lo humano es la suma de las posibilidades entre todos. En la medida en que yo me aíslo y creo que voy a poder resolver mi vida solo, con toda la tecnología moderna y sin meterme con los demás, es en la medida en que soy menos hombre en el sentido de género, en el sentido de ser humano pleno. No vayan a creer que como viejito, porque como ahora los viejitos somos los únicos que vivimos en plenitud, pues por eso los jóvenes están tan desorientados, porque ellos no pueden vivir en plenitud según esa absurda clasificación, en donde solo yo, que ya no puedo hacer casi nada, resulta que soy la que vivo en pleno, nomás para engañarme, ¿verdad? Porque la plenitud está en otro lado, no está aquí. Bueno, la plenitud está en realidad ni en los jóvenes ni en los viejos, sino en la posibilidad de interrelacionarnos, los jóvenes con los viejos, los malos con los buenos, los feos con los bonitos, es decir, todo lo que somos y todas las características podemos. Entonces, el trabajador social, ya me voy a regresar a mi silla porque total, estar aquí parado no me sirve de nada. Entonces, me voy a mi silla y voy a seguir hablando. Entonces, desde esta concepción, desde este tipo de concepciones, les decía yo que hay muchos autores de diferentes disciplinas que aquí sí me puedo subir, voltear, no, sigo, tengo que seguir viendo para allá. Ay, pero yo los quiero ver a ellos, si no, ¿cómo veo si ya se me están durmiendo? Mira, lo de por sí los de atrás se me esconden y ni las veo si se me duermen, pero bueno, están bien atentos, qué bueno. Entonces, esta construcción de lo colectivo, del ser social, no es cierto que, como nos dijeron en la primaria, que somos seres sociales por naturaleza, no es cierto. Somos sociales porque si no, no sobrevivimos. Si no me dan de comer cuando nazco y no me tapan, no puedo sobrevivir. Entonces es por necesidad. No es un atributo, es porque si no, no sobrevivo. Ándenles, mi celular. Ya lo apagué. Bueno, entonces, esta construcción y este desarrollo de lo social como una forma de vida, en donde vamos a combatir la desigualdad, la exclusión, ¿qué más? La violencia, y lo vamos a trabajar desde una perspectiva en donde podamos convertir, por ejemplo, ay, es que ahora que está de moda de López Obrador, yo no puedo evitar hablar de él. No es que lo quiera con amor singular, no quiero a ninguno, pero sí me gusta lo que ofrece. Él dice que quiere que ya no haya corrupción y que quiere que seamos honrados. A mí me parece muy bien, eso sería un proceso de cambio social. El único problema es que cuando le dicen que cómo lo va a hacer, dice que con amor y paz, o saca un pañuelito blanco para decir que con paz. No, nosotros, como no somos políticos, tenemos que ser capaces de venderles a los políticos, de ofrecerles las soluciones. A él como político en este país, no en cualquiera, le toca decir lo que quiere hacer, pero nadie le exige que diga cómo lo va a hacer. En cambio, nosotros trabajadores sociales, ¿qué tendríamos que hacer? Decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a pasar de la violencia a la no violencia, cómo vamos a pasar de la inseguridad a la seguridad, cómo vamos a pasar de la corrupción a la legalidad, dijéramos, ¿sí? A la honradez, de la exclusión a la integración, de la desconfianza a la confianza,
del rechazo a la aceptación. Y entonces, si ustedes ven así, ya trabajo social no tuvo que ver con manzanas ni con títulos mobiliarios, sino con una organización social que va a ver el hecho de que yo no tenga acceso a las medicinas como un proceso de desigualdad y de desorganización social, para lo cual yo tengo que trabajar con la población en construir procesos de igualdad, de exclusión y de accesibilidad, porque muchas veces los problemas nomás son de acceso. Las instituciones llamadas de salud, que allí se origina muchas veces nuestra confusión en cuanto a qué es lo que hacemos. Las instituciones que dan ciertos bienes, proveen a la población carente de ciertos bienes y servicios, ellas dan el bien y el servicio. Nosotros lo que tenemos que ver es que la población que ha sido rechazada tenga acceso a eso y sea posible sujeto que al tener una organización social ya no pueda ser rechazado, excluido ni violentado. Ay, ¿sí? ¿O lo vuelvo? Ahí voy. Cuando yo voy a construir un proceso de cambio social, voy a intervenir. Pero mi intervención va más allá de hacer la gestión para obtener el bien. Puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Si trabajo en una institución, seguramente lo voy a hacer. No hay problema. Pero mi trabajo va mucho más allá de hacer la gestión. Todos los profesionistas hacen gestiones. Cuando uno es arquitecto, pues hace gestiones en todos los municipios y con los sindicatos y con los dueños de los terrenos. Hace muchísima gestión para poder llegar a hacer un diseño de una casa. Bueno, nosotros trabajadores sociales también hacemos gestiones, pero lo que queremos es construir, trabajar en lo social, que en lo social no vivamos en un país con este grado de desigualdad, no vivamos en un país en donde el rechazo, la exclusión sea lo que priva. Entonces yo voy a hacer gestión si es necesario, pero la esencia de mi trabajo social es trabajar con el otro para que deje de ser un sujeto dependiente, vulnerado, y sea un sujeto autónomo que puede trabajar con el otro para construir procesos colectivos de reconocimiento de sí y del otro. ¿Sí? En esta construcción no es una construcción conceptual, sino no es una construcción que se quede en lo conceptual, sino yo tengo que les decía, cómo paso de la corrupción a la legalidad, cómo paso de la exclusión de la exclusión a la inclusión. Y para eso, pues tengo que tener conocimiento de cómo se van construyendo los procesos de exclusión y cómo a partir de conocerlos puedo ir construyendo procesos de inclusión. Esto demuestra que el trabajo social no es muy fácil. El trabajo social no nada más construye y trabaja por procesos administrativos, que a lo mejor a veces hacer o proponer un proceso administrativo va a implicar incidir en un proceso de exclusión. Y entonces la solución en la que yo estoy trabajando puede aparentar ser nada más una decisión de tipo administrativo, pero que va a influir para que alguien esté incluido en un proceso de aceptación, por ejemplo. O puede ser que yo tenga que trabajar con ciertos procesos normativos, sobre todo en las instituciones, para que yo pueda desencadenar un proceso de organización con un grupo de población. Pero también, y lo sustantivo, es que voy a trabajar directamente con esos procesos de exclusión, de rechazo, de violencia. Los tengo que conocer y al trabajar con el sujeto voy a desencadenar un proceso. Puede ser que eso aquí me sirva un diagrama que tengo,
y lo pueda yo usar con ustedes para que lo vean y digan qué cosa tan bonita tiene la maestra Tello. Pero ya no lo encuentro. Espérenme un instante, aquí está. Ya. ¿Cómo le hago para que se vea en la pantalla? ¿Ya se está viendo? ¡Ay, qué bien! No se ve. ¿No se ve? Ah, pero no importa porque no he encontrado lo que quiero, no se preocupen. ¿Ya se ve? Ya casi se va a ver. Ustedes saben que gran parte de este mundo globalizado del que vivimos, la tecnología es la culpable, ¿no? Por eso nos estamos pudiendo relacionar muy cuchamente, pero por eso nos estamos relacionando. Sujeto autónomo. ¿Ya? ¿Ya se ve o no? ¿Sí? Sí. Y así ya no me voy a ver, y yo sí me voy a ver esto. ¡Ay, qué bonito! Sí, fíjense, yo tengo que construir en esas bolitas, tengo que escribir aquellos procesos que van a permitir que mi sujeto vulnerable dependiente pase a ser un sujeto autónomo responsable históricamente. Históricamente me acuerdo que empecé a decirles qué quería decir, pero no acabé. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué no acabé? Bueno, históricamente quiere decir que todo lo que nosotros hacemos importa. Si ustedes creen que lo que ustedes hacen no le importa a su mamá, ni a su papá, ni a sus amigos, ni a sus vecinos, están equivocados. A lo mejor ni saben cómo se llama. Pero todo lo que hacemos influye en el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos está construido a partir de lo que hace cada uno de los que conformamos el mundo. ¿Sí? No es cierto que nada más importe lo que hace Graco Ramírez, ¿se llama? O Cuauhtémoc Blanco, o el rector de la Universidad de Morelos, el antiguo, el que ahora es candidato, que no me sé su nombre, pero que sé que también es importante en este juego de poder. Y entonces, nosotros creemos que todo va a depender de lo que ellos hagan. No es cierto. La historia, por eso dice sujeto histórico, la historia del mundo se construye con todo lo que nosotros hacemos, incluyendo a esos seres con los que trabajamos, a esos sujetos que son vulnerados, dependientes, que parece que muchas veces no saben ni expresar qué es lo que quieren. Muchas veces no saben ni expresar cuál es su problema. O muchas veces cuando estamos dialogando con alguna señora en la comunidad, encontramos que lo que quiere es que le demos un consejo. Y nosotros que somos tan dadivosos, siempre andamos repartiendo consejos. Pues no, los consejos no corresponden a la posibilidad de crear sujetos con responsabilidad histórica. ¿Qué tenemos que hacer en vez de dar un sujeto? Rascarle para que ella encuentre sus propias respuestas. Y es casi literal, rascar en el otro. Eso que nos gusta mucho de la empatía, pero que luego no quiere decir nada, es poder establecer una relación en el que el otro se va a abrir, pero cuando me diga a mí, en realidad al que le está diciendo lo que quiere es a él. ¿Se han dado cuenta que eso pasa muchas veces? Bueno, eso es histórico. ¿Y por qué no lo dije hace ratito? Porque de repente estoy hablando de una cosa y se me ocurre otra y la digo. Eso es una forma de dar una conferencia, de dar una clase, de aproximarme al conocimiento que les estoy compartiendo. ¿Qué pasa? No es una forma lineal. No digo primero la definición, luego defino cada uno de los elementos de la definición, luego cada una de las partes de los elementos, voy en desorden. Y entonces a veces me hacen caso y a veces no, porque se pierden en este desorden que voy. Pero a veces no. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy relacionando todo con todo. Y
Y entonces eso quiere decir que voy construyendo desde la complejidad, no voy construyendo desde el pensamiento lineal. El pensamiento lineal es el que nos enseña que empezamos por A y acabamos por Z y siempre en el mismo orden. Hay unas personas que así, desde ese pensamiento lineal, les gusta transmitir su conocimiento. A mí me gusta ir y venir en la complejidad del conocimiento y que vayamos dándonos cuenta que esa es la manera en que podemos intervenir, porque cuando estamos trabajando con algún sujeto, no vamos a decirle, no, a ver, a mí empiéceme a definir por aquí, sino cada quien va hablando, así como se le va ocurriendo y como se le va dando. Y desde esa manera nosotros tenemos que ir construyendo nuestros procesos de intervención, pero si ven, siempre regreso a lo mismo, al sujeto vulnerable, chispas, ya se me fue. ¿Cómo le hago para regresarme? No sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Bueno, esas bolas yo tengo que poner. El sujeto vulnerable dependiente, primero que nada se tiene que dar cuenta de que es un sujeto vulnerable dependiente. ¿Ustedes son muy dependientes o independientes y autónomos? Autónomo no es exactamente lo mismo que independiente, pero sí tiene que ver con lo independiente, tiene que ver no con lo que yo hago lo que se me da la gana y cuando se me da la gana, sino independiente tiene que ver que yo sé qué quiero y cómo lo voy construyendo, sin necesidad de estar con el otro preguntándole qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes son dependientes o son independientes y autónomos? Entonces nosotros vamos a tratar de construirnos como sujetos autónomos para poder trabajar con los otros en ese mismo proceso. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender en dónde estamos. ¿Cómo se llama eso? Construir un diagnóstico. Ustedes saben que hay algo en lo que estamos de acuerdo los trabajadores sociales. Desde cualquier mirada que hablemos de trabajo social, siempre decimos que trabajo social tiene que hacer primero un diagnóstico. Bueno, era esa la diapositiva que les quería yo enseñar sobre la necesidad de establecer, ya nada más. Esa es la única que les quería yo enseñar. Esos son unos dibujitos que hace mi programa, muy bonitos, que los acabo de descubrir y entonces estoy muy contenta. Pero no sirven para nada porque esa no es la presentación que yo estoy compartiendo con ustedes. Entonces yo lo que quiero decir es que esta propuesta se hace desde una perspectiva de la complejidad, es decir, trabajando y pensando los problemas desde todas las intersecciones posibles, lo económico, lo político, lo educativo, lo administrativo, todo, desde allí tratamos de entender el problema del sujeto vulnerable dependiente. Y quiero que lo veamos y lo entendamos desde una perspectiva de la transdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir transdisciplinario? A ustedes siempre les hablan de lo multidisciplinario. Trabajamos en equipos multidisciplinarios. Ustedes tienen una formación multidisciplinaria. Quienes los forman son profesionistas de diferentes disciplinas. Pero lo que tenemos que hacer los trabajadores sociales es poder no pensar como abogado, o quieren pensar nomás como abogado, o quieren pensar como sociólogo, o como antropólogo. Ay, a lo mejor les gusta como enfermera, no, como médico. Bueno, no. Entonces, yo tengo que tener conocimientos de abogado, de conocimientos jurídicos, de las ciencias jurídicas, conocimiento de las ciencias sociales, conocimientos de la psicología, pero lo que tengo que hacer es revolverlos todos y entender esos problemas sociales desde una perspectiva integral, desde una perspectiva que no sea nada más ecológica, nada más jurídica, nada más sociológica.
Lo que necesitamos es tratar de abordar a estos sujetos desde una perspectiva integral. Híjole, qué barbaridad, ya hablé mucho, no se preocupen, ya voy a acabar. Y entonces, si nosotros vemos los problemas desde una complejidad y los entendemos desde una perspectiva integral, lo que hagamos como trabajadores sociales se va a distinguir de lo que hacen los otros profesionistas. Porque algo muy importante que tengo que decir antes de terminar es que nosotros no somos todólogos, ni somos un profesionista de apoyo para los otros profesionistas. Somos un profesionista que trabajamos con los demás desde una perspectiva integral, pero que no trabajamos con ellos, pero no nada más de apoyo para ellos. Y eso es muy importante porque da una perspectiva de trabajo social, de una profesión que trabaja en lo social, que interviene en lo social y genera procesos de cambios sociales. Pues muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes, de haber estado con ustedes, y si quieren todo más ordenado, en mi página en donde dice www.orneliatello, allí están los artículos escritos desde el orden de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, para que puedan responder a la forma dominante en que se hacen las cosas. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, como lo hemos hecho en otras ocasiones? Ya no me van a dejar ir de aquí hasta que no me hagan una pregunta. Por favor, háganme una, porque si no, no nos vamos y hace mucho calor. Córranle, una sola, ándenles. No las veo. Ándele, háganme una. Denles el micrófono, si no, ¿cómo? Sin micrófono no me van a poder hacer nada, ¿verdad? Escuchamos. Quisiera agradecer la presentación de la maestra Tello, pero además sí quiero hacerle una pregunta. En esta complejidad profesional que implica ser trabajador social para transformar, en esta época histórica, yo creo que sí es importante que se profundice muchísimo más en la formación de los chicos en aspectos jurídicos y psicológicos. ¿No han considerado ustedes el programa de estudios de trabajo social contemplar el aumentar estas partes fundamentales para entender al otro? Gracias. Sí, ciertamente en esta escuela en la actualidad hay solo 2 materias de psicología. Yo llevé 9. Cuando la carrera era en 1970, pues yo entré en 71, imagínense, mis abuelitos habían nacido. Llevábamos 9 materias de psicología y 9 materias de derechos. Y sí fue importante, pero creo que ahora es más importante que estudiemos a la familia como objeto de análisis y que la estudiemos desde las diferentes perspectivas para que nosotros podamos integrar una sola que integre todos los conocimientos y no nada más de manera aislada. Lo que tratamos de hacer cuando cambiamos ese plan de estudios fue que las materias no llevaran el nombre de la disciplina original, sino que llevaran el nombre de la problemática o de los procesos de formación del problema que nos interesaba. Sí es necesario no ver ni clavarnos nada más en las teorías sociológicas, sino en las teorías antropológicas, en las jurídicas y en las psicológicas. ¿Sí? Estamos de acuerdo, es la única manera de lograrlo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que estamos listos.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Celeste, soy de aquí de la licenciatura de Trabajo Social de cuarto semestre. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que nos expuso ahorita era que estamos en una etapa donde la mayoría de las personas pensamos en qué ponernos, ¿no? Como en el consumismo. Y desgraciadamente eso es algo, bueno, lo veo donde yo vivo, ¿no? Y mismo en mi persona, que es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Que siendo trabajadores sociales es algo que se da y que a la larga pues es algo preocupante, ¿no? Porque nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacer esas transformaciones, esos procesos. Y para hacer esos procesos, pues primero también deberíamos empezar con nosotros mismos, ¿no? Y que, pues, como lo menciono, creo que eso es algo que debemos de trabajar también nosotros, igual que muchas cosas, ¿no? Que para que así también nosotros podamos tener realmente un proceso de cambio. Nada. Sí, desde luego, de eso se trata. El trabajador social tiene que ir generando cambios en sí mismo, pero tampoco tenemos que pensar en nosotros como afuera de la sociedad en la que vivimos, sino debemos de tener un cierto grado de integración a la sociedad, pero muy conscientes, ¿no? Tratando de estar muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y no tratando de ser dependientes, por ejemplo, de un consumistas totales o mirarnos a nosotros mismos como mercancía para poder también hacer propuestas que sean desde lo social, porque si no vemos muchos casos que se trabajan en las instituciones y todo el proceso que proponen los trabajadores sociales es para solventar la situación económica de la familia, pero ninguna para desarrollar procesos de integración familiar, sino damos el servicio, ofrecemos el servicio y hacemos posible que tenga acceso al servicio, pero no trabajamos el proceso de integración familiar como apoyo, por ejemplo, para aquel que es el sujeto que tiene el problema, que está viviendo el problema como persona aislada. Sí, es muy importante eso que dices. Maestra Teresita. Sí. ¿Estamos escuchando? Sí, muchas gracias y saludos a todos y gracias por aguantar el calor. Gracias, mucho gusto, estamos a sus órdenes.